Buenas noches, queridos hermanos. Vamos a continuar nuestro estudio del libro de Mateo. Ayer nos hemos quedado en el capítulo 12, versículo 33. El día de hoy vamos a seguir hablando acerca de cómo uno puede llegar a blasfemar contra el Espíritu Santo. Ya habíamos visto el día de ayer el proceso, cómo uno llega hasta ese punto. Habíamos visto que la blasfemia contra el Espíritu Santo es el resultado de un progreso gradual en el pecado, donde se empieza primero entristeciendo al Espíritu Santo, resistiendo al Espíritu Santo y finalmente va apagándose el Espíritu Santo. De manera que tenemos que tener mucho cuidado. Incluso nosotros, los que somos cristianos sobre todo, tenemos que tener mucho cuidado en ello. Y tenemos que aprender a poder ser responsables, de ser activos en la fidelidad y en la obediencia del Señor. Hoy día estaba leyendo un artículo muy interesante que dice que uno no puede naturalmente, nuestro cuerpo naturalmente no va a inclinarnos a la obediencia ni a la fidelidad de Dios. Necesitamos ser activos. Eso no viene naturalmente. Leer la Biblia no viene naturalmente a nuestras vidas. El orar no va a venir naturalmente, es decir, pasivamente. No es que estando en nuestro sillón, sentados o echados en la cama, de repente vamos a tener el deseo de leer. No, tenemos que ser activos en ese sentido, proactivos, para que podamos nosotros empezar a alimentarnos con la palabra del Señor, poder empezar a atesorar la palabra de Dios en nuestro corazón. Y eso es justamente lo que vamos a ver el día de hoy. Dice el versículo 33. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo. ¿Por qué? Porque el fruto se conoce, o por el fruto se conoce el árbol. Jesús había estado liberando a los demonios, había estado mostrando muchas otras cosas, había estado sanando a los enfermos, libertando a los endemoniados, sanando, devolviéndole la vista a los ciegos, también el habla a los mudos, etc. Y eso era una muestra de la evidencia de que el reino de Dios ya estaba empezando en la tierra. De modo que sus frutos, los frutos de Jesús, la forma incluso en que Él respondía, la forma en que Él tomaba decisiones, incluso la forma en que Él confrontaba a muchas otras personas, era la evidencia. Su fruto era la evidencia de que Él mismo era un árbol bueno. No podemos separar el fruto del árbol, no se puede separar. No podemos separar, ¿por qué? Porque si no vamos a tener que decir, bueno, su fruto es bueno, pero el árbol está mal. No puede ser. Si el árbol está malo, el fruto también va a estar mal. Y si el árbol está bien, el fruto también estará bien. ¿Qué quiere decir eso nuestro Señor? Que nosotros, en nuestra naturaleza, en nuestras vidas, solamente se van a reflejar a través de los frutos. Y los frutos implica la forma en que hablamos, la forma en que decimos las cosas, la forma en que actuamos, la forma en que reaccionamos. Hablando del fruto del Espíritu Santo en Gálatas 5, acerca del amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero si mostramos otros frutos, no podemos estar diciendo, no, yo soy una buena persona, cuando nuestros frutos nos delatan. A veces nuestros frutos hablan mucho más de lo que a veces nosotros queremos mostrar, ¿no? Queremos que la gente sepa que nosotros somos buena gente o incluso somos cristianos, pero a veces nuestros frutos nos delatan. Nuestros frutos hacen notar qué árbol somos. ¿Somos buen árbol o somos mal árbol? Así que no hay duda. Ahora, ¿no? Una persona siempre, algunas personas generalmente se escudan en ese pasaje que dice que no tenemos que juzgar para no ser juzgados nosotros de la misma manera. Y es verdad, no podemos nosotros dar juicios de valor, no podemos juzgar como Dios juzga. Eso está prohibidísimo. Solamente Dios conoce las intenciones del corazón. Pero nosotros, como también dice en 1 Corintios el apóstol Pablo, nosotros, dice en el día del juicio final, vamos a juzgar al mundo. 1 Corintios habla acerca de eso, que vamos a juzgar al mundo, incluso vamos a juzgar a los ángeles. Y Pablo les estaba reclamando a los
Corintios diciéndoles, ¿cómo ustedes no pueden juzgar pequeñas cosas ahí en la iglesia? Porque en la iglesia había muchos problemas y la gente a veces en vez de arreglar las cosas en la iglesia iba a los tribunales seculares para poder arreglar algunos problemas en la iglesia. Entonces Pablo les dice, ¿acaso no hay ningún sabio entre ustedes que pueda juzgar, que pueda arreglar, que pueda mediar el problema que está sucediendo en la iglesia? De manera que aquí el juzgar no está implicando en condenar. Nosotros como cristianos no podemos condenar, no podemos juzgar a nadie como Dios juzga, pero sí podemos discernir. De alguna forma podemos discernir, podemos darnos cuenta. ¿Por qué? Por los frutos. Por los frutos de una persona, como probablemente, muy probablemente, es esa persona. Y a veces la persona viene y dice, no, pero yo soy una buena persona, yo soy cristiano desde hace años y punto. Y después sus obras, su manera de ser, su manera de hablar, a veces dice todo lo contrario. De manera que hay que tener cuidado si es que, no sé, tal vez tengamos que decidir si puede estar enseñando, puede estar liderando, no sé. Para esas cosas, tener discernimiento. Con los frutos se puede conocer qué clase de árbol es. Por los frutos. De manera que tenemos que estar completamente alertas en ese sentido. Ahora, no vayamos tampoco al extremo de estar siempre vigilando a todo el mundo a ver qué clase de fruto es. No. Yo creo que ese no es el punto. El punto, porque antes de hacer eso, si es que nos da ganas de estar mirando a todo el mundo sus pequeños o sus defectos más pequeños, mejor dicho, tendremos que nosotros quitarnos la viga, nuestros ojos, para poder recién ver la paja del ojo de nuestro hermano y ayudarlo a poder sacar esa paja si es que está. Pero primero tenemos que tener en cuenta la viga que está en nuestros ojos. Pero el punto es que todo árbol se conoce por sus frutos. Todo árbol. Si el árbol es bueno, va a dar frutos buenos. Si el árbol es malo, sus frutos serán malos. Pero hay más. Dice el versículo 34. Mira lo que Jesús está diciendo a los fariseos. Generación de víboras. Y habíamos visto esta denuncia de Jesús a los fariseos, que implicaba que era como decir, ustedes son unos hipócritas. Las víboras a veces eran así. Las víboras se camuflaban, ¿no? Se camuflaban en la tierra, dándole impresión de que tal vez no está ahí, pero de repente te acercas y te muerde y te echa el veneno. Eran hipócritas. La serpiente es un símbolo de eso de alguna forma también, en el sentido negativo. Jesús había puesto como ejemplo en el sentido positivo de que nosotros tenemos que ser prudentes como serpientes, sencillos como paloma, pero también la serpiente en el sentido negativo es uno de esos animales que te traicionan, que te engañan, que está camuflada, que tú no lo notas, pero de repente te muerde, te traiciona. Jesús le dice a los fariseos, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Los fariseos no podían hablar algo bueno. ¿Por qué? No porque no querían, sino no podían porque su corazón, su naturaleza no les permitía. ¿Cómo ustedes pueden hablar algo bueno? Decía Jesús, siendo malos. Por esa razón, los fariseos llegaron a blasfemar contra el Espíritu Santo, diciendo que Jesús echaba fuera a los demonios por Belcebú. Porque el problema estaba dentro de ellos. El problema estaba dentro del corazón de ellos. Porque de la abundancia del corazón, de lo que nosotros llenamos en el corazón, va a hablar nuestra boca. Decía uno de los comentaristas que el corazón es un depósito, es una caja, es un almacén, es un cofre de tesoros. Esta misma palabra de la abundancia del corazón es la misma palabra que se utiliza cuando Jesús nació y vinieron los Reyes Magos y dice que abrieron un cofre donde sacaron oro, incienso y mirra. Y ese cofre es la misma palabra cuando aquí menciona la palabra corazón. De la abundancia de ese cofre, de ese tesoro, va a hablar nuestra boca. De lo que tengamos en el corazón, vamos a hablar. Así que no tenemos que apuntar tanto en lo que decimos, sino en lo que tenemos en el corazón. ¿Cómo estamos nosotros alimentándonos
¿Cómo alimentamos el corazón, nuestra mente? A veces se nos salen palabras de verdad vulgares, a veces se nos salen palabras soeces, a veces empezamos a poder criticar con palabras fuertes, a veces decimos palabras que de verdad nosotros decimos, pero ¿qué me está pasando? ¿Por qué estoy así? Y nos damos cuenta que la razón por la que estábamos hablando así es porque estábamos alimentando nuestro corazón, estábamos llenando nuestro tesoro de cosas que no edifican, de imágenes que no edifican, escuchando, prestando oídos a otras cosas que no edifican, obviamente. Y producto de eso empezamos a hablar, porque de eso está abundando, es como que está rebalsando, ¿no? Rebalsa. Es como cuando a veces cocinamos o hacemos, no sé, arroz con leche. Siempre la leche, a veces cuando uno hierve, siempre tenemos que tener cuidado para que no rebalse, ¿no? La olla, porque si no empieza a rebalsar. De la misma manera, a veces el fuego de la situación, el fuego de las pruebas, el fuego de la presión a veces hace salir lo que hay en nuestro corazón. Como la leche cuando lo hierve, empieza a espumarse, así. Los problemas, un pequeño insulto, una pequeña ofensa, algo que nos han hecho, eso empieza a hervir y eso es lo que sale de nuestra boca. Eso es como un fruto que se nota de lo que hay en nuestro corazón. Los fariseos no podían decir absolutamente nada bueno porque su naturaleza estaba corrompida. Ahora, uno podría decir, bueno, entonces el problema, ellos no tienen la culpa. Ellos no tienen la culpa de tener ese corazón duro, endurecido. Ellos nacieron así. Uno podría decir, claro, Dios me hizo así y punto. Uno podría escudarse con ese pensamiento. Pero Jesús va a hablar acerca de ello y nos va a hacernos dar cuenta de que aunque nosotros no podemos o aunque la gente tal vez no pueda cambiar su corazón por sí mismo, la gente es responsable de lo que dice, de lo que piensa, de lo que hace, de lo que ve. Eso es lo que dijo Jesús, versículo 36. Mas yo os digo, decía Jesús, que de toda palabra ociosa, esta palabra ociosa en el griego es inútil, que no tiene provecho, cualquier palabra, ¿no? Esa palabra que la decimos y que nadie presta atención, a veces ni nosotros mismos prestamos atención, parece una cosa insignificante, pero mire, el Señor dice, incluso por esa palabra ociosa, que no tiene tal vez ningún significado, tal vez es una palabra que no ayuda, que no contribuye. Dice que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Así que las personas, tal vez no somos culpables en un sentido hablando, porque es mucho más profundo, pero en un sentido no tiene la gente culpa de haber nacido tal vez con el corazón lleno de pecado, con el corazón corrompido, con la caída de la naturaleza humana, pero sí somos responsables de lo que decimos, de lo que hacemos. No podemos decir, bueno, yo soy así me hizo Dios y así soy, y punto. No, aún esas personas que tal vez creen que no son responsables por tener el corazón endurecido. Dicen, así soy yo no tengo la culpa de cuando era niño, era así, no sé, los diferentes problemas me hicieron así, punto. Soy víctima de la sociedad, soy víctima de las circunstancias. No, esa persona puede que en parte tenga razón, pero al final de cuentas, lo que ahora es, todo lo que diga, todo lo que hace, esa persona es responsable en este momento de todo lo que hace, de todo lo que dice. ¿Por qué? Porque algún día, no sabemos cuándo, en el día del juicio, nada se quedará sin juzgar. Incluso una palabra ociosa que salga de nuestra boca, tendremos que dar cuenta de ella en el día del juicio. Y obviamente, esto nos ayuda a poder tener cuidado con lo que decimos. No podemos estar hablando cualquier cosa. No podemos estar mencionando cualquier cosa, pero no en el sentido de cuidarnos qué voy a decir o qué no voy a decir, sino creo que tenemos que enfocarnos más
en lo que albergamos en nuestro corazón, cómo lo estamos llenando. El apóstol Pablo en la carta de los Romanos siempre les instaba a los romanos: renueven su mente, transfórmense. ¿Cómo? Renovando su mente, su corazón con la palabra de Dios. De esa forma vamos a transformar lo que decimos, lo que hacemos. La única manera es renovando constantemente nuestra mente y nuestro corazón. Pero no olvidemos que aún de esas palabras ociosas, de esa palabra que ni siquiera a veces la decimos sin que pensemos que tenga repercusión alguna, de esa palabra ociosa tendremos que algún día dar cuenta ante el Señor. Por eso dice Jesús, termina diciendo esta sección en versículo 37, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Es verdad que nosotros somos justificados no por nuestras palabras, sino por la gracia de Cristo, somos salvos solamente por fe, pero las palabras evidencian la transformación del Espíritu Santo en nosotros. Es curioso, nosotros cuando el apóstol Pablo habla acerca de eso, y Jesús también, cuando nos toque rendir cuentas, el Señor va a juzgarnos a nosotros también. No para ser salvos, sino por todo lo que el Señor nos ha dado para administrar, dones, talentos, familia, todo, absolutamente todo, nuestro cuerpo incluso. Todo lo que hayamos hecho, incluso todo lo que hayamos dicho, va a influir en el galardón que nosotros recibamos. Y también todos los hechos y palabras va a condenar a aquella gente que no ha sido regenerada, o que sabiendo que yendo a Cristo podía regenerar su corazón, aún así sabiendo no fue, y empezó a decir cosas que al final lo van a condenar también. Así que, queridos hermanos, tengamos cuidado en lo que decimos, sí, pero sobre todo para no estar, ¿cómo se puede decir? Para no estar estando, como alguien decía, como comúnmente nosotros decimos, para no estar ojo al charque, para cuidarnos lo que decimos o lo que no decimos, para estar preocupados, ¿no? Como que concentrados, como que grabarnos para a ver si digo algo malo, si no digo algo malo. No creo que sea malo hacer eso, pero si solamente nos enfocamos en eso, es como si nos estaríamos enfocando en el fruto, ¿no? Vemos un árbol de manzana, vemos que la manzana está saliendo como que un poco algo enferma. Entonces una persona podría decir, pobre manzanita, ¿no? Pobre manzanita, ¿por qué estará saliendo así? Voy a ayudar un poco a la manzana. Entonces puede sacar su pañuelo, puede sacar algo para limpiar y en vez de ir al fondo del problema, en vez de ir a la raíz del problema, está simplemente queriendo arreglar el fruto, cuando el problema es del árbol, el problema es de la raíz. Y a veces nosotros tenemos que darnos cuenta de eso también, de que el problema no está tanto en lo que decimos, sino en lo que tenemos en el corazón. Y ahí es donde debemos de apuntar. Y ahí es donde debemos de pedir fuerzas al Señor para que Dios nos renueve constantemente y para que nos ayude a poder llenar nuestro cofre, nuestro tesoro de la palabra de Dios, que podamos llenar nuestra mente de su palabra, que podamos llenar nuestra mente y corazón de las cosas que edifican. Y así no tendremos que estar preocupándonos completamente de lo que decimos, porque si nosotros renovamos y estamos haciendo rebosar y llenamos nuestro corazón de la palabra del Señor, eso se va a notar en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de comportarnos y en nuestra manera de reaccionar a los diferentes problemas también. Que Dios les bendiga mucho, querida congregación Kairos, mucho ánimo, y Dios mediante seguiremos el día de mañana, aún con este capítulo de Mateo, que estamos en el capítulo 12. Bendiciones, querida congregación Kairos, y mucho ánimo.